Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy, aprovechando que desgraciadamente no hay capítulo del manga de One Piece y que tengo un vídeo pendiente de hacer desde hace poco más de 2 semanas, uno en el que el quinto emperador me nominó, uno que básicamente es hacer un tag de One Piece que tiene 9 preguntas, 2-3 de ellas son un poco típicas y superficiales, pero las otras están bastante interesantes y son muy originales, por lo que creo que puede llegar a ser bastante interesante y divertido de responder. He decidido animarme a hacerlo. Así que habiendo dicho todo esto, empecemos. La primera pregunta es la siguiente: ¿cuál es la característica que añade Oda en One Piece que más te gusta? Bien, pues para responder a esta pregunta, en lugar de mencionar tan solo una, mencionaré una segunda, que considero que pasa un poco más desapercibida que la primera, pero que igualmente yo considero muy importante. La primera, claramente, es su construcción de mundo. En muy pocos manga animes te vas a encontrar un mundo tan bien construido con tanto empeño como el de One Piece, porque la mayoría de obras de este medio lo que hacen, bueno, ya no solo de este medio, sino de cualquier otro medio, de series de televisión, películas, etc., lo que suelen hacer es basarse en el mundo de nuestro día a día, en la Tierra, y si no, inventarse un mundo nuevo, pero en el cual tampoco investigan mucho en él, tampoco se le da mucho trasfondo, sino que simplemente se limitan a decir, pues aquí está X continente con Y y Z países y aquí el otro continente con no sé cuántos países y cosas de ese estilo. Considero que One Piece profundiza muchísimo más en esto porque, aunque sí tenga X isla y están separadas entre ellas, además de las islas, en One Piece tienes la Reverse Mountain, la Red Line, los mares, cada mar que puede funcionar de manera diferente, cada isla dentro del Grand Line que puede tener su propia estación y es completamente diferente a las otras, lo que a su vez hace que el escenario en One Piece tenga mucho más valor que en cualquier otra obra normal y corriente, porque lo hace mucho más único. No es un simple dibujo para que quede bonito o al cual ni siquiera se le llega a dar importancia, sino que en One Piece los fondos de los lugares donde se da cada arco son muy importantes, los hace muy únicos a cada arco de One Piece. Así que diría que eso es de lo más destacable de una característica que añade Oda en One Piece y que otras pocas obras añaden. Y la segunda es el sueño de Luffy, no el ser el rey de los piratas, porque esto se puede parecer a ser el Hokage, ser el rey mago o cosas de ese estilo, el ser como el mejor en algo, sino lo que significa el sueño de Luffy. En la mayoría de shonens de peleas del estilo de One Piece, los sueños de los protagonistas tienen dentro de él el querer ayudar a otras personas. En cambio, el de Luffy, el convertirse en el rey de los piratas, lo que implica mayormente es volverse en el hombre más libre del mundo. Es decir, es un sueño mucho más egoísta que el típico sueño que tienen muchos otros protagonistas de este tipo de obras. Y aunque muchas veces el egoísmo se relacione con algo que es peor, yo en este caso considero que es mucho mejor, porque es que al fin y al cabo es tu objetivo, y yo creo que en ese tipo de cosas eres tú quien más importancia te tienes que dar a ti mismo. No deberías dar más importancia a otros que a ti mismo. Si evidentemente pues como más satisfecho te sientes es ayudando a otros, sí, pero siempre he creído que para este tipo de cosas en objetivos tan importantes es mucho mejor hacer cosas que hagan que te sientas bien por lo que tú mismo te sientes bien haciéndolo, porque es algo que para ti únicamente va a sentir un beneficio. No sé cómo de bien me habré expresado en este último punto, pero espero que no lo malinterpretéis y que os haya podido llegar el mensaje lo mejor posible. Por lo que pasemos ya a la segunda pregunta, que dice así: ¿cuál es el momento más inútil de One Piece para ti? Pues la verdad es que el primero que se me viene a la mente, yo creo que es el que a todos se nos viene a la mente, el arco de la Davy Backfight, el arco de Foxy. Creo que pocas personas debe de haber que difieran en esta pregunta a la hora de dar la respuesta, porque al fin y al cabo, además de ser un arco para quizás echarte unas risas si realmente te hace gracia y ver que una Akuma no Mi muy poderosa la tiene un pringado,
pues no es que sirva de mucho más, porque quizás sí para conectar un poco con Water 7, con el carpintero, con Aokiji y todo eso, pero creo que se podría hacer de una manera mejor que no involucrase perder tantos capítulos en esa Davy Back Fight, por lo que de momento me parece que ese arco es bastante inútil. Habrá que ver si realmente en el futuro tiene una mayor relevancia de la que parece ahora mismo. Pero si tuviese que elegir otro momento para no caer en el típico, pues aunque quizás sea un momento un poquitín querido por algunos fans de One Piece y no niego que sea un poquitín gracioso, diría que es el mini arco, los 2-3 capítulos que aparecen casi al inicio de One Piece, cuando todavía están en el East Blue, del tipo en el que se queda encerrado en el tesoro y está en esa isla con animales extrañísimos. Es cierto que manda un mensaje un poquitín bonito, pero es que sinceramente creo que tampoco aporta mucho a la historia principal de One Piece y que ese mensaje bonito podría haber sido transmitido de cualquier otra manera en cualquier otro arco. La tercera pregunta es la siguiente: ¿qué opinas sobre algunos de los diseños tan absurdos de personajes? Pues aunque algunos me hagan sentir muchísimo rechazo y los odie enormemente, como por ejemplo en este mismo arco de Wano, el de Hold'em y el de la cárcel mierda del hipopótamo cuyo nombre ya ni me acuerdo, considero que son necesarios en One Piece porque One Piece es una obra que también profundiza tanto en las organizaciones enemigas que es que entonces no puedes hacer todo diseños increíbles porque acabaría siendo muy monótono y también perdería un poco de gracia el que todos tuviesen un aspecto súper guapo. Creo que aquellos personajes que tienen un diseño pues que no es muy bonito a la vista, son aquellos a los que no se les da mucha importancia. Y antes que darle un aspecto genérico cualquiera, prefiero que sea un aspecto llamativo, aunque sea muy feo. La cuarta pregunta dice así: ¿en qué isla te gustaría vivir? Pues quizás esto sorprenda un poco a algunos, porque para nada es una isla importante y ni siquiera hemos tenido un arco en condiciones en ella, pero sin duda alguna sería en la isla de Vegapunk. Primero porque hace frío en ella y a mí el frío me gusta, no soporto el calor, así que estaría bastante a gusto en esa isla. Es cierto que quizás hace demasiado frío por estar todo nevado y necesitar abrigos grandes, pero es que prefiero eso, a estar en una isla en la que pueda hacer mucho calor. Segundo, porque parece de las más seguras de todo el mundo de One Piece, que por ahí no pasa apenas nadie. Si Franky estuvo escondido ahí prácticamente 2 años, entonces es que apenas debe de haber gente que viaje a esa isla, así que apenas tengo probabilidades de morir porque un pirata venga a matarme o porque un tenryubito quiera esclavizarme. Y la tercera y última razón, que yo diría que es incluso la más importante de todas, es porque, al menos de momento, creo que es la tecnológicamente más avanzada de todas. Y yo creo que es en la que mejor me lo pasaría de todas, sinceramente, porque la tecnología es lo que a día de hoy más entretenimiento me da. Y estando ahí, en una isla segura, con unas cuantas personas para compartir esa tecnología, pasar un buen rato, creo que sin duda alguna sería la isla en la que más seguro y a gusto me sentiría. La quinta pregunta es bastante complicada. ¿Qué isla crearías y cómo la llamarías? Cultura, personajes, etcétera. Pues tras estar pensando un buen rato en él y haberme dado cuenta que Oda ha metido muchísimas culturas diferentes y muy importantes en One Piece, diría que la única que se me ha venido a la cabeza y considero que encajaría bastante en One Piece, de hecho considero que estaría bastante bien porque supondría una clara diferencia en cuanto al resto de los arcos y aún así mantendría la posibilidad de crear peleas en él, sería un arco centrado en el estilo cyberpunk y la cultura, los personajes, todo que fuese de este estilo, que a los Mugiwaras les abrumase la tecnología que se maneja en ese país, pero que viesen también lo mal que se encuentran y reflexionasen sobre ello o cosas de ese estilo. Creo que sería un soplo de aire fresco para One Piece y que se seguiría manteniendo la opción de pelear, así que yo considero que encajaría bastante bien con la obra. ¿Y cómo lo llamaría? Pues la verdad es que siendo Zero original le llamaría como el país del futuro, Mirai no Kuni o algo de ese estilo. La sexta pregunta ya es una bastante más típica. ¿Cómo venderías a alguien One Piece para que lo vea?
Pues la verdad es que no tengo un método estándar para hacer esto, sino que depende mucho de la persona, se lo vendería de una manera o de otra. Puede que a una persona simplemente con decirle lo exitosa que es la obra ya le valga para animarse a verla. A otra en cambio quizás te pide un poco más y le tienes que hablar de lo fácil que consigue emocionarte y hacerte entristecerte, de todas las emociones que implican esta serie, y a otro quizás le tienes que hablar pues de cosas un poco más reales, entre comillas, digamos, tirando más hacia los puntos que hace One Piece una obra tan buena y que sobresalga tanto sobre las demás. No sé, no considero que haya una manera estándar de venderle a alguien One Piece para que lo vea. La séptima pregunta también es otra bastante típica. ¿Te tatuarías o tienes pensado tatuarte algo relacionado con One Piece? ¿El qué y con qué significado lo harías o lo harás? Pues no tengo muy claro el qué será, pero sí que tengo intención de antes o después tatuarme algo de One Piece, principalmente por lo importante que es esta serie para mí, ya no solo por todo lo que me ha hecho sentir, sino porque gracias a ella me gano la vida. Y esto ha marcado mucho mi vida, ha sido de una manera completamente diferente, así que sin duda alguna creo que sí, que en el futuro algo relacionado con One Piece seguro que me tatuaré. Siguiendo y ya acabando con las preguntas típicas, tenemos la octava, historia o pasado que te apasione. Y para diferenciarme un poco de lo típico que se dice siempre, del pasado de algún Mugiwara, de Law o de algo de este estilo, yo diría que el que más me apasiona fuera de estos es el de Doflamingo. Creo que ya lo expliqué en un preguntas y respuestas hace poco, pero es que sinceramente ese pasado me parece magnífico, me parece que te muestra muy bien por qué Doflamingo se vuelve en alguien tan loco y en alguien que acaba odiando tanto a lo que odia y tiene esa ansia de poder. Por lo tanto, creo que sí, creo que me quedaría con el pasado de Doflamingo. Y por último tenemos la novena pregunta, que esta ya sí que es muchísimo más original y con ello mucho más complicada de responder. Mayor enseñanza que te ha transmitido One Piece. Pues para esta pregunta también tengo dos respuestas, una un poquito sentimental y otra una que no tiene nada de sentimental pero que yo considero muy importante. La sentimental digamos que es el valor de ser libre. En One Piece la libertad siempre es un elemento que está muy presente. Y hoy en día cuando parece que se está privando tanto la libertad prácticamente por todos lados, tener presente esta idea, el hecho de que la libertad es una de las cosas más importantes para la humanidad, al menos yo lo considero, creo que es lo que la mayor enseñanza que me ha transmitido One Piece a través del propio Luffy, por él también considerar la libertad lo más importante para él. Y la segunda cosa, la que ya no es para nada sentimental, es el saber cómo crear una buena obra, porque quieras o no, One Piece evidentemente no es perfecta, pero sí que es una obra muy destacable respecto al resto de manga animes, y analizándola ves qué es lo que lo hace tan especial. Y aprender esto para un futuro, por si alguien quiere escribir una historia, un manga o algo de ese estilo, considero que es muy valioso. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. La verdad es que me he sentido mucho más a gusto haciéndolo de lo que pensaba, por lo que como siempre agradecería muchísimo que es un buen me gusta, que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado, sobre todo en el de hoy porque es uno de esos casos donde el me gusta tiene aún más valor de lo normal, porque sé si realmente os interesa que siga haciendo este tipo de vídeos. Evidentemente no semanalmente, ni siquiera mensualmente, sino más o menos cuando salga algo interesante que hacer. Así que de verdad, si os ha gustado, apreciaría muchísimo que le deis al botón de me gusta. Recordad que en la descripción tenéis mi Twitter en el que os informo casi en instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo se los spoilers y los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.